La pregunta de hoy es: ¿cuáles son las partes feas del embarazo que no se conocen mucho porque la gente no las menciona? Historia 1. Los primeros 10 días después del parto fueron más duros que todo mi embarazo y mi parto juntos, por las hormonas y los cambios de humor. Historia 2. Hemorroides. No tenía idea de lo horrible que es la primera ida al baño, del número 2, después de dar a luz. Ahora, cuando alguien me pregunta qué necesita llevar en la maleta para el hospital antes de entrar en trabajo de parto, se los digo directo: ablandadores de heces. Historia 3. La ansiedad. Esa angustia de saber que en cualquier segundo podrías tener una pérdida, sobre todo al final cuando hay que estar contando las pataditas. Hay muchísimas cosas que pueden salir mal en un embarazo, incluso en los que llegan hasta el final sin problemas previos, y es tristísimo. Después de dar a luz y de trabajar en partos y maternidad, no entiendo por qué los partos en casa son tan populares, porque la gente puede tener hemorragias. Puede haber distocia de hombros y el ritmo cardíaco del bebé puede bajar de golpe por el estrés del trabajo de parto, mucho más seguido de lo que la gente se imagina. Historia 4. Una amiga, hoy tiene 82, antes era enfermera de maternidad. Cuando tuve a mi primer hijo, me dijo que antes les decían a las mujeres que se tarda 2 años en recuperarse del parto. El primer año para recuperarte del embarazo y luego otro año para recuperarte del primer año de tener un bebé. Deberíamos normalizar esto hoy en día. Cuando me lo dijo, me ayudó muchísimo a mi salud mental. Historia 5. Sudoración excesiva y cambios en el olor corporal, porque las hormonas pueden hacer que sudes más, y algunas personas notan un olor corporal más fuerte. Historia 6. Literalmente puede matarte. No es que no sea algo conocido, creo que la gente simplemente no habla de eso por razones bastante obvias. Historia 7. Disfunción de la sínfisis del pubis. Puede dejarte sin poder caminar y, si es lo suficientemente grave, podría ser permanente. Es una condición extremadamente dolorosa y debilitante durante el embarazo. Historia 8. Como a la mitad de mi primer embarazo, me despertaba todas las mañanas con las manos congeladas, en forma de garra. Tenía que usar la otra mano para aflojarme los dedos y ya después quedaban bien. Dormir con muñequeras y férulas para la muñeca ayudó, y se me quitó después de que nació el bebé. Historia 9. Fallo orgánico. Te dicen: los órganos se acomodan para hacer espacio al bebé. Pero luego mi cardiólogo comentó que es común que las mujeres tengan problemas del corazón después del parto, y que ni siquiera lo consideran un problema hasta como 6 meses después de dar a luz. Además, la diabetes gestacional no es un fallo del páncreas, pero un manejo deficiente puede hacer que termine siéndolo. O afectar otros órganos. En realidad, el cuerpo está bajo varios tipos de estrés y, si ya estaba estresado desde antes, de verdad puede volverse un problema más adelante en el embarazo y en el posparto. Historia 10. Hay un podcast increíble sobre el embarazo que explica que el embarazo básicamente está intentando matar a la anfitriona y que el sistema inmunológico de la anfitriona intenta matar al intruso extranjero. Y que del equilibrio que se logra entre ambos nacen los hijos. La respuesta es que por debajo todo es bastante feo. Creo que el podcast era uno de Radiolab. Historia 11. Tantas cosas. Yo cargué a mis bebés arriba, así que mis 2 costillas de abajo siguen más salidas, incluso más de 11 años después de mi último embarazo. Además, durante los últimos 3 meses de mi primer embarazo, tuve un dolor en el hígado que fue aumentando poco a poco, pero era solo porque la cadera de mi bebé se me estaba enterrando ahí. La pelvis puede separarse desde temprano. Pasé los últimos 4 meses de mi último embarazo con muletas, usando una faja para mantener todo en su lugar. Si tienes articulaciones hipermóviles, tienes que asegurarte de hacer ejercicio antes, durante y después del parto, pero con un programa diseñado para embarazo y posparto, para ayudar a mantener todo sostenido. Cuando ya se me notaban las muletas, me presentaron a un grupo de mamás que habían tenido problemas similares en el embarazo. Resultó que todas teníamos hipermovilidad, pero ni un solo doctor o partera lo había señalado. Eso también me hizo decidir que jamás tendría un tercer hijo,
porque todas esas mujeres decían que ahí es cuando empezaban los problemas reales y permanentes. Una de ellas estaba en silla de ruedas y las demás tenían problemas de espalda. Tu cuerpo cambia para siempre. En mi caso, mis abdominales nunca van a volver a juntarse, mi espalda nunca va a quedar bien, mis costillas quedaron permanentemente en otra posición, tengo hemorroides. Y tuve que ir con una fisioterapeuta de suelo pélvico y intestinal para dejar de hacerme del baño encima después del daño del parto. Nada me hizo sentir más a favor de la libertad de decidir que haber cargado y dado a luz a 2 bebés muy deseados y planeados. Porque nadie debería ser obligado a pasar por eso si no es lo que quiere. Historia 12. Siento que del posparto casi no se habla lo suficiente fuera de la depresión posparto, DPP, y la ansiedad posparto, APP. O sea, yo estaba hecha un desastre en el posparto, pero no por ansiedad ni depresión. El bajón hormonal fue mucho peor que cualquier cosa que viví durante el embarazo y yo solo estaba súper enojada. Además, una vez que nace el bebé, todo gira alrededor del bebé. La gente de verdad se olvida de preguntarle a la mamá cómo está como a la semana del posparto. También, los sudores nocturnos del posparto son brutales. Tuve que comprar 2 juegos extra de sábanas porque no alcanzábamos a lavarlas lo suficientemente rápido. Y los conductos tapados, obstrucciones. Esas cosas duelen horrible. Me acuerdo que estaba llorando histérica en la regadera a las 3 de la mañana porque el bebé estaba dormido pero yo no podía destaparlo y tenía miedo de que se convirtiera en mastitis. Historia 13. En países donde la licencia por maternidad y paternidad es de apenas 6-8 semanas, muchas mamás se ven obligadas a extraerse leche porque no pueden estar con el bebé. Extraerse leche implica encontrar el tamaño correcto de las copas y embudos, flanges, manejar 7-8 sesiones de extracción al día, lavar y desinfectar las piezas del extractor, el biberón y sus partes, lo cual se siente como un trabajo de tiempo completo. Literalmente es como pasar por un infierno y puede hacer que las mamás pierdan la cordura, por eso los doctores sugieren usar fórmula. Los países que no pueden hacerle y dar 6 meses de licencia de maternidad pagada no deberían andar dando sermones sobre la caída de la natalidad y mejor que se callen. Historia 14. Tuve hiperémesis, vómitos excesivos, en el primer trimestre, y la única razón por la que estoy bien ahora es porque tomo 2 tipos de medicamentos contra las náuseas varias veces al día y Unisom antes de dormir. Bajé más de 30 libras antes de encontrar un tratamiento que me funcionara, y antes de eso fui al hospital casi 10 veces por deshidratación. En el peor momento, no pude comer nada sólido durante 2 semanas y tuvieron que internarme porque mi potasio bajó muchísimo por no comer y por vomitar, así que estaba prácticamente al borde de la muerte. Y además, como ya mencionó alguien más, está la ansiedad constante de que podría perder a mi bebé por todas las complicaciones de salud que estoy teniendo y por los medicamentos que he estado tomando. Estoy agotada física y emocionalmente, y ya no puedo esperar a que mi niña por fin esté aquí. Historia 15. Yo pensé que estaba súper preparada para el embarazo, el trabajo de parto, el parto y la etapa del recién nacido. No entendía todas esas historias de trauma de parto, creía que la gente simplemente no iba preparada. Decidí aguantar el trabajo de parto sin medicación todo lo posible para ver hasta dónde llegaba, pero nunca descarté la posibilidad de ponerme una epidural. Al final me la puse en mi primer parto, y falló de forma brutal. Funcionó perfecto durante varias horas y luego simplemente dejó de hacer efecto. Las contracciones volvieron con toda la fuerza y me dolía tanto que empecé a decir incoherencias. Eventualmente me colocaron una segunda epidural más arriba y quedé adormecida hasta las costillas. Para el segundo embarazo yo estaba mejor preparada. Pensé, ahora sí, esta vez lo tengo controlado. Fui a una consulta con el anestesiólogo varias semanas antes y nuestro plan era poner la epidural en cuanto llegara al hospital. El trabajo de parto avanzó rápido y nació mi hija. Y entonces la placenta no se desprendió. Mi cuarto se volvió un caos mientras el doctor y las enfermeras se preparaban para llevarme a quirófano. Me subieron la medicación para intentar detener el sangrado. Yo le rogué al doctor que intentara una vez más desprenderla manualmente. Por fin pudo sacarla.
pero me quedé acostada en la cama preguntándome si iba a lograr volver a casa con mis 2 bebés. Así que sí, la vida me bajó los humos 2 veces. No puedes estar totalmente preparado. Hay demasiadas cosas desconocidas. Historia 16. La lactancia hace que tu olor corporal se vuelva más fuerte para que el bebé pueda olerte mejor. Además, te van a juzgar por cada decisión que tomes. Y vas a sentir que te juzgan aunque nadie te diga nada. ¿Das pecho? La gente mayor te juzga. ¿Das fórmula? La gente más joven te juzga. ¿Duermen juntos, colecho? ¿Estás poniendo en riesgo la vida de tu bebé? ¿Entrenamiento del sueño? ¿No amas a tu bebé? ¿Le pones a tu hija Charlotte? Demasiado aburrido. ¿Le pones Aileen? Demasiado único. Hagas lo que hagas, alguien va a tener algo que decir al respecto. Historia 17. Diástasis de rectos, separación de los músculos abdominales. Todo el mundo dice que vas a volver a una versión de tu cuerpo de antes del embarazo, pues no. Lo que no se menciona es que los músculos del abdomen no vuelven a juntarse después de cargar a un bebé, y encima puede empeorar si estás embarazada más de una vez, y puede que nunca vuelvan a unirse. Y, por si fuera poco, esto es realmente muy común. Y lo peor es que existe un procedimiento médico relativamente simple para arreglarlo, cosiendo los músculos para volver a juntarlos, pero el NHS, el Sistema de Salud del Reino Unido, no lo hace porque lo considera cosmético, aunque me está causando dolor diario y puedo meter toda mi mano entre los 2 lados del músculo. Y ahora tenemos más riesgo de hernias, lo que podría llevar a problemas intestinales. ¿Y se supone que tenemos que vivir con esto el resto de la vida? ¿No debería poder meter toda mi mano dentro de mi estómago? Bueno, se siente mejor sacármelo del pecho. Historia 18. Los grupos de mamás pueden ser terribles, la gente ahí te hace creer que, a menos que hayas dado a luz sin nada para el dolor, preferiblemente sin hacer ni un ruido, y que amamantes al bebé hasta que cumpla 5 años. Ya fallaste como mamá antes incluso de empezar. En serio. Mantente lejos de los grupos en redes durante el embarazo, te vuelven neurótica. Después del parto, tus niveles hormonales bajan drásticamente y te van a dar los peores sudores de tu vida. Yo mojé una sábana por noche durante 5 noches y por la mañana estaban empapadas. Empapadas nivel las retuerzo y el sudor gotea al piso. Los antojos existen, sí, pero ¿sabes qué es divertido? Las aversiones. Yo normalmente soy bien dulcera y de la nada ver una galleta me dan ganas de vomitar. La libido se vuelve una montaña rusa constante. O quería arrancarme la ropa a cualquier oportunidad, o no quería que me tocaran durante semanas enteras. El olfato se vuelve loco, y olores que normalmente son agradables de pronto me daban ganas de vomitar. Historia 19. Tu cuerpo no vuelve como antes. Puede regresar a una forma parecida, pero para algunas de nosotras los cambios hormonales y físicos son permanentes. ¿Te gustan tus zapatos? Pues lo siento, te vas a quedar para siempre 2 tallas más grande y de pie ancho, y hola, dolor. ¿Esas hormonas que hacen que todo se estire? Hacen que todo se estire y se desacomode, dolor de pies, dolor de espalda, dolor de rodillas, dolor de hombros, elige uno o varios. Una amiga perdió varios dientes por las hormonas del embarazo. Ha tenido que hacerse tratamientos dentales importantes para manejar una caries rápida durante y después del embarazo. Las hormonas se van, y tú te quedas chueca. Y también está la cara de embarazo, a mí se me hizo enorme la nariz. Tu ADN y tus células literalmente se mezclan con las del hijo que estás gestando y, aunque en gran parte esto es algo positivo, las células del bebé se pueden quedar en tu cuerpo durante años y podrían desencadenar una enfermedad autoinmune. ¡Qué bonito! ¿Valió la pena? Claro que sí. Pero odio cuando alguien dice que para eso estaba hecho el cuerpo de una mujer. Que nuestro cuerpo pueda hacerlo no significa que para eso fue hecho. Historia 20. Dudo que sea algo común hoy en día, pero busca en Google Usbansnat, también le dicen el punto del marido. Con mi primer bebé 1988, la herida de la episiotomía me dolía horrible, casi insoportable.
Cuando vino la enfermera de visita, parte de lo que cubría mi seguro, se puso furiosa al ver los puntos y dijo, «Ah, te atendió el doctor Juan». Y tenía razón. En ese momento no se me ocurrió preguntar por qué, pero con mi segundo bebé, atendido por otro ginecólogo, la episiotomía fue casi indolora. Años después, buscando en Google, me enteré de que el doctor Juan era conocido por hacer un Usbansnat sin el consentimiento de nadie. A mi esposo tampoco le pareció bien, porque durante algunos años después, la intimidad me resultaba dolorosa. Y ni siquiera pude armar un escándalo grande porque el doctor Juan ya había muerto. Historia 21. Sí, las personas embarazadas no están enfermas, pero la gente está tan desconectada de la enorme cantidad de muertes maternas del pasado que se les olvida que el embarazo y el parto son un volado peligroso. 2 de mis 3 hijos intentaron matarme y uno estuvo cerca. Si yo no hubiera estado en el hospital cuando tuve una hemorragia al dar a luz a mi hija, ella y yo probablemente no estaríamos aquí hoy. Y con mi otro hijo, si no hubiera sabido las señales de alerta de una crisis de presión arterial y no se me hubiera ocurrido pedirle a mi vecina enfermera que viniera a revisarme la presión 4 días después del parto, quizá me habría dado un derrame y habría muerto por preeclampsia posparto. Parejas, cuidadores, personal médico, seres queridos, futuras mamás, etc., todos necesitan tener eso presente. La medicina moderna es increíble, pero no dejes que eso te dé una falsa sensación de seguridad. Y créanle a las embarazadas y a las mamás recientes cuando sienten que algo anda mal. Yo supe que la preeclampsia posparto existía porque, estando embarazada, leí algunos artículos donde aparecían madres que murieron por esa misma condición. Y en todos los casos sus seres queridos y el personal médico las minimizaron y no las tomaron en serio. No es una enfermedad como tal, no, pero sí es una condición médica de alto riesgo que la gente no debería tomarse tan a la ligera. Historia 22. Todo el mundo está tan enfocado en el bebé que se les olvida lo que el posparto le hace a la madre. He conocido mujeres que literalmente perdieron dientes después de que nació su bebé. También he conocido mujeres a las que les hicieron un corte desde la vagina pasando por el perineo, sin permiso y sin aviso, porque los doctores querían sacar al bebé más rápido. Es impresionante y asqueroso lo que le pueden hacer a las mujeres y luego decirles que deberían estar agradecidas. Además, prácticamente todas las mujeres que he conocido y que dieron a luz en un hospital me han dicho que las ignoraron. Las trataron con condescendencia y las hicieron sentir como exageradas cuando dijeron que algo no se sentía bien hasta que terminó en una emergencia médica. O cuando dijeron que ya estaban en trabajo de parto y los doctores decidieron que no, que todavía no, porque eso no encajaba con el horario del hospital. He conocido mujeres que terminaron pariendo en baños, en su carro o en casa después de que las mandaron de regreso del hospital. Porque de alguna forma muchos doctores creen que las mujeres deben dar a luz según el horario del doctor, por eso hoy en día hay tantas cesáreas. La idea de que te traten con desprecio cuando estás en una posición tan vulnerable, entre la vida y la muerte, es lo que me quitó las ganas de la idea de parir desde muy joven. Historia 23. Pérdidas, abortos espontáneos. Mi esposa tuvo 3 pérdidas en nuestro camino para tener un bebé. Eso nos cobró un precio emocional y mental enorme a los dos, pero especialmente a ella. La depresión y la duda sobre sí misma que eso le provocó, sobre todo porque ella ya había tenido un hijo con otra persona cuando tenía 21. Ella sabía que podía, entonces ¿por qué no estaba funcionando ahora, con el hombre al que ama? Al final le recetaron progesterona y eso funcionó. Pero ya no pudo planear una sorpresa bonita para decírmelo como ella quería. Las pérdidas anteriores nos robaron esa alegría. Cuando vimos una línea en la prueba de embarazo por 4ª vez, no nos emocionamos, se nos metió el miedo de que ella tuviera que pasar por ese trauma horrible otra vez. Por suerte, ese embarazo sí llegó a término y nuestro hijo ahora tiene 4 años, está feliz y es un loquillo. Un par de meses después de que le dieron luz verde para volver a tener relaciones, antes de que le volvieran a poner el DIU, volvió a quedar embarazada y, en la cita de las 8 semanas, no se veía nada en el ultrasonido. Había tenido otra pérdida, pero necesitaba ayuda médica para expulsar el embarazo.
Fue justo cuando Florida estaba aprobando leyes que pusieron a doctores y farmacias bajo la lupa con respecto a la pastilla que su doctora le recetó para ayudar con la pérdida. El farmacéutico no quería surtir la receta. Casi me quiebro en un Publix, porque lo único que quería era que mi esposa estuviera segura, sana y apoyada. Ese farmacéutico estaba a punto de interponerse en eso, pero supongo que logré apelar a su lado humano y la surtieron. Malditas pérdidas. Historia 24. Amenaza de pérdida, amenaza de aborto espontáneo. Me pasó a mí. Sangrado fuerte, coágulos, yo pensé que ahí se había acabado todo, pero ella nació dentro de los 5 días de su fecha probable de parto, un bebé muy sano, sin problemas al inicio. Ahora tiene escoliosis, diagnosticada a los 6 años, que es muy temprano, una respuesta de clonus, lo que significa que sus reflejos están un poco raros, poca conciencia corporal. Le causa problemas de movilidad porque no siempre entiende bien dónde están sus pies, y parálisis cerebral genética sin daño cerebral, no por lesión. Básicamente, era una bebé muy feliz, pero algo temerosa, que no cumplía los hitos de movimiento a tiempo, aunque no estaba tan lejos como para que fuera una preocupación. También tiene temas sensoriales, pero no tanto como para que la consideren dentro del espectro. Mi primer hijo caminó a los 10 meses, mi segunda no dio su primer paso hasta los 14 meses. Mi primer hijo trepaba las paredes como Spider-Man, mi segunda no trepó nada hasta como los 15 o 16 meses. No era alarmante y los doctores solo decían que iba a llegar a su propio ritmo, y sí llegó. Me dijeron que una amenaza de pérdida puede ser causada por anomalías cromosómicas, y mi hija tiene 2 marcadores genéticos anormales. Supongo que es la manera que tiene la naturaleza de intentar asegurarse de que tengamos bebés sanos. Pero sí que da miedo. Historia 25. Síntomas raros que no parecen tener nada que ver con el embarazo, pero en realidad sí. En mis 2 embarazos me dieron espasmos y tics en el ojo, tinnitus, zumbido en los oídos, una nariz constantemente mocosa o tapada, y túnel carpiano. El ojo me empezaba a temblar al azar más de 30 veces por hora, todos los días, durante meses. En específico tenía tinnitus pulsátil, donde escuchas tu propio latido 24/7 cada vez que hay suficiente silencio, y eso me duró casi todo el embarazo. Desde algún punto del segundo trimestre hasta el final, era como si tuviera un resfriado eterno, no estoy enferma, pero mis senos paranasales se comportan como si lo estuviera. Y también me daban dolores y debilidad aleatoria en las manos, que por suerte solo fue cerca del final en ambos. Todo eso lo causa el extra de sangre y líquidos corporales que desarrollas durante el embarazo, entre 4 y 8 libras, aproximadamente. Eso aumenta la presión sobre los nervios y los vasitos sanguíneos pequeños del cuerpo, y provoca problemas en distintas partes y estructuras por todo el cuerpo. Historia 26. Hay bastantes cosas. Para empezar, lo difícil que puede ser simplemente quedar embarazada. El mensaje que les dan a los niños es que si tienes relaciones, vas a quedar embarazada, y lo entiendo, pero también se genera mucho daño cuando intentas tener hijos activamente y no lo logras. Para muchas personas a las que les tomó meses o años, o que quizá nunca pudieron tener hijos, sé que siempre se sintió como un fracaso personal. Y peor aún es lo comunes que son las pérdidas, abortos espontáneos, también. O sea, no solo puede ser difícil quedar embarazada, sino que también puede ser igual de difícil lograr llevar el embarazo a término. Luego están los problemas que pueden venir con partos complicados. Muchos partos no son sencillos y pueden ser bastante traumáticos. Esto puede causar problemas de vínculo con el bebé y depresión mientras el cuerpo de la mujer se ajusta a lo que acaba de pasar y al sube y baja de hormonas. También puede dejar daños duraderos que quizá nunca sanen del todo. Historia 27. De ninguna manera estaba preparada para cuanto el embarazo cambió y me lastimó las articulaciones y los tejidos conectivos. Mi pelvis me ardía como fuego en la sínfisis del pubis cada vez que me movía. Desarrollé síndrome del túnel carpiano. Mis pies me crecieron como 3/4 de talla y nunca volvieron a su tamaño, y como es casi todo de ancho, comprar zapatos ahora es mucho más difícil. Las articulaciones de mis caderas estaban tan flojas que caminaba cojeando para evitar la sensación de que se zafaban y el dolor. Durante un embarazo,
una de mis costillas se salió más veces de las que puedo contar. Y cuando pasaba no podía levantarme de una silla sin ayuda porque era como si alguien me clavara algo en la espalda con solo intentar activar el torso. Mi caja torácica es mediblemente más ancha de lo que era antes del embarazo, incluso cuando peso menos que antes. Tuve que ajustar mi anillo de bodas porque, aun estando por debajo de mi peso de antes del embarazo, ya no me pasaba por la articulación del dedo. La separación de mis músculos abdominales fue tan severa durante mi embarazo de gemelos que, sin reparación quirúrgica, siempre habrá flacidez en el tejido conectivo ahí, por más fuertes que se pongan mis abdominales. Básicamente me sentía como esos muñequitos de recuerdo con articulaciones, sujetos con una liga, que los mueves apretando la base y aflojando un poco la liga. Era como si alguien estuviera presionando el botón que controla todos mis tejidos conectivos y nada se mantuviera en su lugar. Los efectos de la hormona relaxina y el crecimiento rápido del cuerpo pueden ser drásticos y no necesariamente se resuelven en el posparto. La gente cree que el embarazo cambia tu cuerpo solo significa subir de peso y estrías, pero es algo mucho más profundo que eso. Te altera el esqueleto. Historia 28. Asumes que todo va a salir normal y de rutina hasta que deja de serlo. Mi primer embarazo fue prácticamente de libro, normal, estándar, di a luz a tiempo, etc. Pero el segundo ha sido un torbellino. He estado luchando con depresión y ansiedad prenatal, sintiéndome agotada todo el tiempo mientras también lidio con un niño pequeño. Ayer tuve el ultrasonido de las 20 semanas y me dijeron que, aunque el bebé está sano, mi cuello uterino está midiendo en el límite de corto. Lo que ahora me pone en un embarazo de alto riesgo y podría entrar en trabajo de parto prematuro. Ahora tengo que ponerme óvulos y supositorios todas las noches y regresar la próxima semana y la siguiente para medir otra vez y ver si necesito que me pongan una sutura en el cuello uterino para prevenir un parto prematuro. Teníamos planeado un viaje de Babymon la próxima semana, y yo estaba súper emocionada por escaparme con mi esposo. Pero ahora tengo que cancelarlo y perder $1,500 porque podría entrar en trabajo de parto prematuro y mi doctor me recomendó no ir. Voy a tener que pasar cada día de los próximos 4 meses con ansiedad, esperando que mi bebé no nazca antes de tiempo y que aún pueda darle a mi hijo mayor su hermanito. Solo quiero un bebé sano y que llegue a término, y la verdad, daba eso por hecho. Historia 29. Creo que a eso le decimos el cuarto trimestre. No se debe subestimar el golpe hormonal y la recuperación después de que el bebé sale, y aún así la sociedad espera que te recuperes como si nada. Toma años, no semanas. Se te cae el cabello, las consecuencias de la falta de sueño lo afectan todo, la alimentación, el peso, el envejecimiento, la hinchazón. Ahora, una cosa de la que no mucha gente habla es del impacto mental del parto. Como sociedad lo pintamos con un filtro demasiado bonito, y eso no es sano. A veces es insoportable, te lleva al límite, y no todo el mundo está hecho para ser mamá/papá. Es como estar funcionando en reserva, sangrando o con pérdidas, mareada por no dormir, desnutrida por olvidarte de comer, y aún así teniendo que correr un maratón que no se acaba. No creo que les demos suficientes herramientas a las familias nuevas cuando ya están rebasadas, abrumadas y asustadas. ¿Qué haces cuando tienes hijos y te arrepientes? ¿Qué herramientas necesitas poner en marcha para mantener la cabeza fuera del agua y no hacer daño? La crianza también lleva tu relación al límite, y no es raro que haya divorcios o separaciones después, y eso apenas al principio. Con los años, ¿qué herramientas tienes si tu hijo se mete en problemas con crimen, sustancias, o si tiene necesidades especiales o problemas de conducta? El embarazo es durísimo para mucha gente, desde lograr embarazarse, mantenerse embarazada y todo lo que puede salir mal en el camino, y necesitamos hablar de lo horrible que puede ser para no sentirnos solos. Hablar más de esto va a salvar vidas. Historia 30. Preeclampsia. Una vez que te la diagnostican, la única forma de no terminar con HELLP y morir es sacar al bebé lo antes posible. Para quienes están embarazadas por primera vez, por eso te hacen hacer pipí en un vasito en cada visita con el ginecólogo y obstetra. Para revisar los niveles de proteína en la orina y asegurarse de que no tengas preeclampsia.
Antes de que me diagnosticaran oficialmente, tuve que juntar toda mi orina durante 2 días en un garrafón dentro del refrigerador de mi casa y luego llevarla al hospital. Y así empezó mi estancia en el hospital, entregando pipí. Después de que me diagnosticaron, me pusieron una inyección de esteroides para que los pulmones del bebé se desarrollaran lo suficiente para el parto y, después de 8 días viviendo en el hospital, mi bebé nació por cesárea 5 semanas antes. Ella está bien. La primera vez que te levantas después de una cesárea es el peor dolor que vas a sentir en tu vida, y muy cerca le sigue ir al baño, del número 2, por primera vez después de cualquier tipo de parto. Mi esposo tuvo que ver cómo una enfermera me ponía un laxante por vía rectal para que pudiera hacer esa primera evacuación dolorosa del posparto. Así que sí, fue horrible. La cesárea en sí estuvo bien, aunque al principio yo estaba aterrada. Pero estaba tan medicada que ni me di cuenta de la cirugía estando despierta, yo solo le preguntaba al anestesiólogo si era normal sentir tanta comezón y tanto frío, mientras mi esposo estaba en shock viendo todo. Luego te dan como 24 horas antes de que empiece el dolor, traes una sonda hasta que se te pasa el efecto de los medicamentos de la cirugía y después toca lo del baño. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.